Los virus de influenza son agentes causales de infecciones del tracto respiratorio superior y para su diagnóstico contamos con pruebas rápidas que detectan el antígeno presente de estos virus. En este video vamos a observar cómo se toma la muestra nasofaringea para estos fines y cómo se procesa estas pruebas rápidas. Vale la pena aclarar que aparte de estas pruebas hay otras pruebas confirmatorias que son basadas en PCR. Previamente a la toma de muestra, pues debemos de utilizar nuestro equipo de protección personal, por supuesto el uso de cubrebocas, el uso de protección ocular, en este caso una careta, y por supuesto guantes. Adicionalmente puede requerirse, dependiendo del laboratorio y la institución, el uso de batas desechables o una bata extra encima de la bata del laboratorio. Le mostramos al paciente que el hisopo viene completamente estéril, le pedimos que se baje su cubrebocas y vamos a insertar el hisopo por la nariz hasta llegar a la nasofaringe, como lo estamos observando en esta imagen. Entonces, con la cabeza recta, introducimos el hisopo hasta obtener resistencia. Giramos 2 veces, lo sacamos e inmediatamente colocamos la muestra en el tubo de extracción. Si bien el inserto nos dice que debemos de agitar a este nivel para obtener la muestra, en mi caso particular recomiendo cortar el hisopo y que se quede el hisopo adentro para después desechar esto en el RPBI. Una vez con la muestra, pues podemos extraer todo lo que tenga el hisopo con la ayuda del buffer, ya sea apretando, mezclando manualmente o si tuviéramos un vortex también es válido. Después de al menos 1 minuto en contacto del buffer con el hisopo, ya está listo para aplicarlo en la placa inmunocromatográfica. Abrimos el sobre, tenemos el cassette, observamos que a diferencia de otras pruebas rápidas hay 3 zonas de test, A, B y C, que indican influenza A e influenza B respectivamente. Entonces colocamos 3 gotas del buffer de extracción en el pocillo correspondiente denominado con la letra S. Desechamos lo que quedó de muestra en el RPBI. Como podemos observar, ya está empezando a correr la placa y tenemos que esperar a que termine de correr propiamente y leer dentro de los 15 minutos posteriores a que se añadió la muestra, no leer después de ese tiempo. Una vez transcurrido el tiempo, realizamos la lectura de la placa, en donde ausencia de línea de color rojo oscuro indica negativo y la presencia de una línea indicará positivo. En este caso es negativo a los 2 tipos de influenza, A y B, con una prueba válida dado que la línea de control está presente. Si en dado caso esa línea de control está ausente, quedará decir que es una prueba inválida y habrá que repetirse. De igual manera, si una línea de este tipo aparece en la letra A o B, querrá decir presencia del virus de influenza A o B, dependiendo en donde aparezca. Cabe aclarar que algunas marcas incluyen, aparte de estos 2 serotipos, el serotipo específico AH1N1 como una tercera línea de test.